good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer, aquí a través de Cable Plus, en una alianza con Oriente TV. En sintonía, nos reportan más de 15 municipios en sus canales locales. Un saludo para todos ellos y que, bueno, gracias por conectarse como siempre a este programa formativo que se da desde la comunidad terapéutica San Bartolomé, ubicada en Río Negro. Pueden visitar nuestra página y conocer un poco más de nosotros. Hoy con un programa muy especial, llevando a cabo una segunda parte, por decirlo de alguna manera, con una gran invitada acerca de cómo es una familia cuando pide ayuda, cómo es ese proceso de transformación luego de que ingresa a tratamiento y bueno, de muchas otras cosas que seguramente vamos a alcanzar a tocar hoy. Me acompaña, repite, Marta Izaza. Que tenga usted una bienvenida a nuestro programa Volver a Nacer. Hola Alex, no, encantada y qué rico que tengamos, sea un tema tan interesante que hasta esta sea la segunda vez. Sí, es interesante y muy amplio porque hay muchas cosas que ilustrar, hay muchas cosas que explicarles a nuestros televidentes acerca de ese proceso de ayuda que no solamente pide, sino que recibe la familia cuando ingresa a una institución como San Bartolomé, a pesar de que hay otros modelos de atención, hay otras formas de intervenir, pero bueno, sabemos que nuestro modelo de atención es un modelo muy especial. ¿Qué tiene por ofrecerle San Bartolomé a una familia que llega, como hablábamos en nuestro programa anterior, angustiada, fragmentada, con una dinámica familiar plagada de angustia en torno a un joven que le está yendo muy mal en su vida? A ver, Alex, pues es simplemente trabajar sobre el joven, porque nosotros más que la adicción trabajamos su parte psicológica, ¿cierto? Es trabajar con la familia, es como unir nuevamente los pedazos que llegan a la comunidad y volverlos en un todo. Sí. ¿Qué tiene para ofrecerle específicamente a la familia en nuestro proceso? O sea, ¿cuáles son los componentes terapéuticos? Por ejemplo, ¿usted qué le explica a la familia de nuestro tratamiento cuando llega así en ese nivel de angustia y de presión por la problemática que llevan a cabo? A ver, Alex, se le explica muy bien que deben de trabajar, ¿sí? Que van a tener todo un staff clínico al igual que el joven trabajando con ellos, que van a tener unos grupos de apoyo, que son trabajos familiares, van a tener unas maratones mensuales, que son trabajos familiares, y pues todo lo que el staff determine de ellos. Sí, cuando la familia empieza a escuchar que casi que tiene que trabajar más la familia que el joven. Usted nos lo mencionaba en el programa anterior, un 50-50, enseguida nos explica un poco eso. ¿Qué posición toma la familia cuando escuchan eso? Cuando escuchan, veas que usted, casi que no fue usted como mamá o como padres los que trajeron a su hijo aquí, sino más bien su hijo fue el que los trajo aquí a ustedes. A ver, Alex, primero que todo, son como una barrera, se hace como una barrera porque, como que es que yo no soy la enferma, aquí el enfermo es mi hijo. Y es verdad, los hijos traen a los padres, porque en realidad él es el chivo expiatorio de toda la familia, ¿sí? Él es el que carga a cuestas todo ese problema familiar, ese lastre familiar que ninguno ve. ¿Cómo se manifiesta ese chivo expiatorio? Expliquémosle un poco a nuestros televidentes qué es ese concepto del chivo expiatorio. A ver, palabras muy simples, Alex. Es aquella personita
que dentro de la familia es el problemático, ¿cierto? Es el que llega a la adicción en este caso, ¿cierto? O el que va en contra de la norma, y es donde están puestas todas las miradas a nivel familiar, de papá, de mamá, de hermanos, ¿sí? Él es el malo de la familia. Él es el que psicológicamente carga con lo que los demás no ven, ¿cierto? Con todos esos problemas que están ahí en el fondo, pero que los demás no quieren ver, ¿sí? Entonces estamos detrás de él del problema, ¿cierto? Estamos mirando cómo hacer, lloramos por él, nos angustiamos por él, le buscamos ayuda a él, pero no vemos lo otro, ¿cierto? No vemos la depresión de la mamá, no vemos la infidelidad del papá, no vemos el alcoholismo del papá, a veces de la mamá también, no vemos que ya esto no funciona, ¿cierto? Que lo único que nos une, por así decirlo, es ese joven, ¿cierto? Pero que aquí a nivel familiar ya no hay familia. Sí, en el programa anterior también mencionamos que así como muchas veces la internación del joven empieza a provocar unos cambios positivos, porque la familia empieza a comprometerse, comienza a trabajar, comienza a darse cuenta de que hay unas problemáticas a las que le tiene que dar resolución. En muchos casos, y no son pocos, son muchos casos, los cambios que empiezan a verse en la familia no son positivos, sino por el contrario negativos. ¿Cómo son esos cambios que se empiezan a ver muchas veces cuando se les retira de ese núcleo justamente el chivo expiatorio? A ver, Alex, como ya tenemos el pobrecito, el enfermito allá en la comunidad, ¿cierto? Supuestamente descansamos, supuestamente, al principio. Pero ya con el discurrir del tiempo empezamos a ver en sí que ya hay otros problemas, ¿cierto? Empiezan a aflorar esos otros problemas que nunca se veían. Entonces, y más cuando el joven, porque el joven con el tiempo va teniendo cambios muy positivos, ¿sí? Y cuando uno cambia, pues los demás también tienen que cambiar, pero ya no queremos cambiar, ¿sí? Y comienzan a ver que es que la relación de pareja no está tan bien como creíamos que estaba, ¿cierto? Es más, en nuestro proceso hay parejas que se separan, ¿sí? O vemos, por ejemplo, que la mamá es una mamá que necesita ayuda psicológica, ¿sí? Que vemos que es una mujer muy depresiva o que es una mujer que mantiene a los hijos casi que ahogados, ¿cierto? Porque tiene un grado de dependencia máxima o que en realidad no se quiere como persona, ¿cierto? Y dejamos que la pareja haga con nosotros lo que quiera, ¿cierto? No hay autoestima. Entonces comienzan a aflorar muchas cosas donde nos hacíamos el de la vista gorda, ¿cierto? Pues o cambiamos o ¿qué pasa? Entonces, como ya no está el muchachito ese, ya las cosas comienzan a ir en otro rumbo, ¿sí? Empezamos la apatía, ¿cierto? Hacia las normas, la apatía hacia el mismo proceso, la apatía hacia el joven, ¿sí? Porque ya no lo queremos bueno. Necesitamos ese joven enfermo, lo necesitamos aquí, que nos siga colocando el problema, que yo me siga trasnochando por él, no por el que está al lado mío. Sí, que yo me siga trasnochando, que yo necesite ir donde el psiquiatra o lo que sea, por otra persona, pero no por mí. Donde yo no pueda ver mis problemas reales, ¿sí? Que yo no tenga que trabajar, sino que yo trabaje por el otro. Sí. Eso es un chivo expiatorio. Hay algo que me llamó mucho la atención ahí. ¿Cómo es eso de que hay familias que les conviene mantener a esa persona enferma, a esa persona, digamos, con la problemática de consumo? ¿Cómo es eso? Veales, hay muchachos que salen súper bien del proceso. Y es la familia la primera instancia que lo lleva a consumir.
¿Por qué? Porque vuelven y resurgen todos esos problemas que no se trataron en el proceso. Muchas familias, y se han visto numerosos casos donde los han retirado porque es que yo necesito a mi enfermito en casa, ¿cierto? Yo necesito esa personita en mi casa dándome problemas porque yo no quiero llegar al grado, por ejemplo, de separarme de mi esposo, que abusa de mí, que me maltrata psicológica y físicamente. Necesito ese enfermo porque yo no quiero ir a buscar ayuda, ¿cierto? Aunque la necesite, no quiero, yo mejor le busco la ayuda a él que trabajar sobre sí mismo, porque es que trabajar sobre sí mismo es duro, ¿cierto? Entonces, prefiero mi enfermito. Sí, ¿qué tan frecuente esa situación de darse cuenta que si la otra persona empieza a cambiar, yo también voy a estar obligado a cambiar? ¿Qué tan frecuente es que eso sea una causal de abandonar el tratamiento? Es por ahí un 30%. Yo diría que por ahí un 30%. Aunque hay casos que se dan, por ejemplo, desde que llegan. A mí se me sienta una familia delante, pues, delante de mí a hablarme sobre sus problemas, sobre sus cosas, y yo sé que no lo van a traer, precisamente por eso. O sea, ya es una situación en la que, sin ni siquiera ingresar, ya abandonan la idea de que necesitan una ayuda. Exactamente, porque tienen la forma económica, tienen la angustia, pero no quieren estar solos. Ellos me dicen, no, es que yo no soy capaz de dejarlo allá, no, es que son 18 meses, no, es que qué pesar, y no es él, soy yo, ¿cómo me voy a quedar sola? ¿Qué voy a hacer en ese momento? ¿Hacia dónde voy a dirigirme? Sí, bueno, es un tema muy importante, de alguna manera se ve como muy grave esta situación de la dificultad que tiene una familia para asimilar este proceso de cambio, pero bueno, vamos a asimilarlo y vamos a analizarlo de una manera más profunda. En nuestra segunda parte vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos a Volver a Nacer. You can choices that you make can be revised. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Bien, retornamos a Volver a Nacer, aquí a través de Cable Plus. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. A lo largo del programa están pasando aquí en la barra todas nuestras cuentas de YouTube, de Instagram, de Facebook. Nos pueden encontrar también como Charlemos en Serio. Ahí está nuestro perfil en Facebook, y nos pueden sintonizar también en nuestros otros programas de radio y televisión. En esta ocasión con Marta Izaza, operadora y asesora de comunidad terapéutica, que nos está hablando, Marta, de esas familias que llegan con esa disposición a hacer las cosas bien, y estoy dispuesta a cambiar, y estoy dispuesta a asimilar las normas y lo que usted me diga, doctor o doctora, ¿cierto? Pero ya cuando están en la salsa, como se dice en la parte terapéutica, nos damos cuenta de un panorama completamente distinto, y ahí es donde se evidencia una problemática que también es muy arraigada en estos jóvenes, que es la duplicidad, la forma en cómo para ellos son unos y para nosotros
son otros. Para nosotros, en términos de las personas que hacemos parte del proceso de cambio, del tratamiento, del equipo terapéutico. Entonces, muchas veces es esa familia que a nosotros nos dice lo que nos quiere, lo que queremos escuchar, pero que en realidad en su casa pasa una cosa totalmente contraria y distinta. A ver, Alex, vean, esto es un tema muy complejo, muy delicado y es a nivel psicológico, ¿cierto? Es un problema que no se ve a simple vista, ¿cierto? Entonces, aquí llegan, por ejemplo, familias al 100%, como lo decía usted ahora. Quiero trabajar, estoy dispuesta, todo por mi hijo, ¿cierto? Todo por mi hijo, excelente, ¿cierto? Pero con el tiempo nos damos cuenta que no es el hijo, son ellos, ¿cierto? Entonces son familias que van en contra de la norma, son familias antinormativas, son familias chocantes con la norma, agresivas a veces con la norma, ¿cierto? Entonces, ¿Nos puede dar de pronto un ejemplo de alguna familia que se le exija en términos terapéuticos y responda de una manera, digamos, disocial o agresiva, como usted lo menciona? a ver, nosotros tenemos algo que a mí me parece espectacular, Alex, y son las maratones. Y desde el comienzo se le dice a la familia, aquí es trabajando, ¿cierto? Porque es parte fundamental del proceso y una ayuda para el joven y tenemos que cambiar como familia. Para nosotros poder hacerlo, pues no hay varita mágica, como usted decía, hay que trabajar. Las maratones son unas terapias familiares que se hacen los primeros domingos de cada mes. Se inicia a las 7 de la mañana, pero debemos de estar anteriormente pues para desayunar y entrar dispuestos a la terapia. Me he encontrado con familias de que, hey, qué bien, llegaste temprano. Ah, sí, claro, como aquí hay que llegar bien temprano, aquí lo ponen a uno a madrugar desde las 4 de la mañana, ¿cierto? Hay una norma que se dice... O sea, así como las mismas mamás dicen que los muchachos son contestones, entonces nos encontramos una familia que también está Sí. en esa misma dinámica. Sí, supongamos hay una norma que dice nada de jean rotos, nada de prendas sexys, porque estos son muchachos que llevan mucho tiempo sin salir, ¿cierto? Por lógica, ¿cierto? Sí, o sea, tienen que estar vestidos adecuadamente. Exactamente, entonces llegan estos días con blue jean roto, yo le digo, por favor, y me dice, pero y entonces, yo no sabía, Alex, yo me tomo media hora de mi tiempo con ellas, leyéndole la norma, explicándoles norma por norma. Fuera de eso se les entrega las normas, fuera de eso en las maratones al iniciar, en los grupos de apoyo, se les está recalcando la norma, se les está recordando la norma, se les está diciendo el porqué de la norma, ¿cierto? Entonces, a mí, de verdad, a mí me llega al alma, y es verdad, cuando a mí una familia me dice, es que yo no sabía. Entonces yo me pregunto, ¿qué ejemplo? Sí, ¿Qué ejemplo estoy dando? sí. Los padres de familia se quejan muchas veces de la desobediencia de los jóvenes o de los niños. Y bueno, tenemos que entender la obediencia, no como que hay que hacerle caso por hacerle caso, sino la obediencia de seguir unos parámetros, de seguir una autoridad desde la disciplina para hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué tan obedientes son las familias dentro del tratamiento? Alex, no todas. No todas tienen como esa capacidad de seguir normas, de ser obedientes, de ser humildes inclusive. Yo en estos días me encontré con alguien dentro del proceso comiendo y yo le hice las aseveraciones, ¿por qué estás comiendo? No, es que estoy enferma. Y yo, pero bueno, hay una norma de que debes traer, ¿cierto? Una constancia, porque por norma no se debe entrar nada para evitar que nos entren cosas indebidas a la institución. Porque ha pasado, ¿no? Hay que decir que
que todas las normas que se llevan a cabo tienen un origen, y el origen muchas veces es que pasó la situación y que fue una situación que puso en riesgo a la integridad o el bienestar de los usuarios, y precisamente por eso se normatiza muchas veces de una manera muy radical. Alex, la cara de esa joven y lo que siguió después por haberle llamado la atención por esa norma, pues fue grande, ¿cierto? Entonces a mí todas esas cosas me ponen a pensar, bueno, estos muchachos son ¿qué? Son un producto, ¿cierto? Son un producto de familias donde está la norma, donde está la disciplina, donde está el ejemplo. O sea, si yo no soy capaz de darlo, ¿cómo lo espero? Sí. Yéndonos hacia otro lado, ya no tanto de las normas, sino del interés, de la confianza, de la comunicación. ¿Cómo es el acompañamiento afectivo por parte de las familias a un usuario? A ver, Alex, al principio hay mucho amor, ¿cierto? Mucha culpabilidad, ¿sí? Pero con el tiempo y a medida que se van haciendo todas las terapias, ¿cierto? Sobre todo las familiares, ¿sí? Y que la familia va tomando conciencia porque hay mujeres, la mayoría de sus casos, donde se han abandonado por completo, ¿cierto? Y han dejado que hagan con ella lo que quieran, sus parejas, ¿cierto? Entonces allí una de las cosas que hacemos es, le enseñamos que usted vale, ¿cierto? Le enseñamos que usted es una persona valiosa y que usted no está en son de su hijo, ¿cierto? Que usted en la vida está en son de usted mismo, ¿cierto? Y empiezan a verse esas fisuras dentro de la familia, ¿cierto? Ya ahí vemos que cuando mi esposo me golpea, no es sano, ¿cierto? Ahí vemos que cuando mi esposo me es infiel, no es sano, ¿cierto? Vemos que cuando que tengo 3 o 4 hijos y que esos 3 o 4 hijos están adultos y que yo salgo de mi trabajo a lavarle la ropa, ¿cierto? A hacerles de comer, ¿sí? A encontrarme, a bajarle la cabeza, ¿cierto? A ser sumisa ante ese Hitler que tenemos en la casa, no es sano, ¿cierto? Ya cuando empezamos a mostrarle que ellos son capaces, ¿cierto? Que es que usted es persona, es cuando todo eso con que entramos, ¿sí? Comienza a derrumbarse. ¿Cómo hace una familia para darse cuenta de eso en la casa? De que ninguna de estas conductas permisivas, codependientes, de hacer todo por ellos, de facilitarle las cosas, de servirles todo en bandeja de plata. ¿Cómo pasa eso de darse cuenta, de caer en cuenta que todas estas situaciones son inadecuadas para el desarrollo de sus hijos? Veales lo que hablábamos ahora, el chivo expiatorio, ¿cierto? Si yo tengo esa persona, donde todos estamos en son de esa persona, yo no me doy cuenta de todo lo que en realidad yo tengo que trabajar, ¿sí? Porque trabajar sobre sí mismo es duro, ¿cierto? Saber que yo valgo, saber que yo puedo decir no, saber que, ¿cierto? Que los demás no van a depender de mí, eso para mí es duro, ¿cierto? Trabajar sobre eso es duro. Entonces es aquí donde empezamos a necesitar el chivo expiatorio, ¿cierto? Es aquí donde necesitamos aquella personita, ¿sí? Que me desvela, ¿sí? Pero que yo no me desvelo por mí misma, sino por la otra persona. Aquí es donde entra en realidad el enfermo. Viendo entonces ese panorama de una problemática familiar tan profunda, ¿es suficiente, Marta, para la familia y para llevar a cabo un proceso sostenible de cambio? La internación del joven es suficiente, las terapias que ven ocasionalmente o que viven ocasionalmente las familias cuando están en un proceso de internación, ¿o qué más necesitan? A ver, Alex, sabemos que la comunidad terapéutica San Bartolomé tiene como bandera la familia, ¿sí? Pero
esto a veces no es suficiente porque es cierto tiempo, ¿cierto? Y hay problemáticas que tenemos de muchos años, ¿cierto? De convivencia de 20 años, 23 años, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Ayuda, ayuda psicológica y hay veces que ayuda psiquiátrica. Es que nosotros no buscamos un psicólogo porque estamos locos, nosotros buscamos un psicólogo por salud mental, por bienestar. Entonces, a veces internar el joven no basta. Bueno, es un llamado y una invitación por parte de la comunidad terapéutica de San Bartolomé a todas las familias que de alguna manera sabemos que están necesitando una ayuda, pero nos damos cuenta en estos 2 capítulos de nuestro programa Volver a Nacer que estar asustado, estar preocupado y angustiado por una problemática de consumo no es suficiente, y nos damos cuenta que justamente ese uso de una sustancia es solamente la explosión del volcán, de toda una situación que está de fondo, como nos acaba de decir Marta, que lleva muchísimos años y que no se va a solucionar así chasqueando los dedos, sino que es un proceso de mucho trabajo, de mucho compromiso y de mucha conciencia. Bueno, Marta, muchas gracias por acompañarnos en estos programas de Volver a Nacer. Esperamos que no sea la última vez y bueno, muchas gracias por su experiencia, por sus conocimientos y por transmitirnos todo eso que vive usted allí en esa primera impresión que usted tiene de nuestras familias cuando llegan. No, a usted, Alex, me encanta haber estado acá. Me parece muy triste ver cómo estos muchachos, por culpa de sus propias familias, no tienen a veces la oportunidad de un proceso, y como tuvieron un proceso y vuelven a recaer por culpa de su propia familia. Bueno, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos a través de Cable Plus, gracias a la alianza con Oriente TV. Un agradecimiento muy especial a la comunidad terapéutica San Bartolomé. Por hoy nos despedimos, muchas gracias y que tengan una feliz semana. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised.